que está relacionado con el subsistema fondos, ¿sí? Hablamos en la clase anterior con el contador Fuentesilla toda la parte teórica, la introducción teórica, como para poder desarrollar el ejercicio. Y el que vamos a ver puntualmente es, en principio, el de Servisoft, que es el 11.2, ¿sí? Si lo tienen a mano, lo van siguiendo. Lo que quiero que me digan ahora es si ustedes están visualizando la pantalla que estoy compartiendo. Sí, se ve, profe. Bien, perfecto. Sí. Bien, estamos en la unidad 11, entonces, como dijimos, ¿sí? En este ejercicio vamos a ver la aplicación teórica, digamos, de lo que vimos o empezamos a ver en la clase anterior y relacionado exclusivamente con la planilla de caja, ¿bien? Para el desarrollo de este ejercicio, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que cuáles son el diseño y los contenidos de esa planilla, ¿sí? Es confeccionada en forma diaria, como les dice ahí, ¿sí? Y registra todos los movimientos de fondos, ¿sí? Y acá es donde nosotros tenemos que hacer la primera salvedad y recordar lo que nos decía el profe la otra vez. ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar fondos y qué es lo que tiene, qué características tienen que tener esas cuentas, digamos, como para que yo las pueda considerar como fondos, ¿sí? Es decir, la liquidez, el poder cancelatorio, ¿sí? El alto grado de liquidez es lo que va a permitir que yo califique a una determinada partida como integrante de fondos, específicamente, ya sea de caja, ya sea de recaudaciones a depositar, ¿sí? Los cheques a la vista, como vimos. Todo eso va a formar parte de, por el grado de liquidez que tienen, de ser convertible en dinero líquido fácilmente, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este ejercicio, ¿bien? En esta planilla caja vamos a ver dos divisorias ponderantes, digamos, que tienen que ver con los ingresos de fondos y con los egresos de fondos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el saldo inicial, ¿sí? Toda la planilla, ¿sí? Nos está viendo la presentación y hay gente que quiere entrar por eso. A ver. O sea, estamos viendo tu Meet, estamos viendo la presentación. Va de vuelta, a ver. Avísenme. Seguimos viendo el Meet. Ahí está. Ahí va. Vuelvo hacia atrás. Bien, le decía que la planilla de caja tenía como dos grandes vertientes, digamos, que ahora la vamos a ver en el diseño, que están conformados por la parte de los ingresos de fondos y los egresos de fondos, ¿sí? Toda la planilla, lo primero a lo que yo le voy a tener que apuntar es a registrar o a determinar cuál es el saldo, ¿sí? del día anterior de la cuenta caja o de la cuenta de fondos con este grado de liquidez que hablábamos, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar todos los ingresos de fondos que existieron en el periodo y todos los egresos de fondos, le vamos a restar todos los egresos de fondos para poder llegar a un saldo final, ¿sí? del día o del periodo que estemos haciendo la planilla de caja. ¿Bien? Hasta acá lo que veníamos hablando. El ejercicio 11.2 se llama Servisoft FCRL. Tiene como objetivo el ejercicio comprender el rol y el funcionamiento de la planilla caja, aprender a confeccionar la planilla caja, aplicar el procedimiento de arqueo de fondos y reflejar contablemente los ajustes provenientes del arqueo de fondos. ¿Bien? Dentro de la tarea solicitada nos pide diseñar la planilla de caja al 30 de agosto del presente año, creo que es el 2018 que tienen ustedes o 2019 en la guía. Recuerde que funciona como una minuta contable, realizar la hoja de trabajo del arqueo de caja, realizar las registraciones en el libro diario y responder a la pregunta cuáles son los momentos apropiados para realizar el arqueo de fondos. La empresa Servisoft
Es una empresa que comercializa insumos y artículos de computación. Para el mejor control y manejo de los fondos ha implementado el uso de las planillas cajas diarias, ¿sí? En el que se asientan todos los movimientos de efectivo y cheques al día. Ojo ahí, cheque, pago diferido, ¿es equivalente de caja? No, solamente el efectivo y los cheques al día según lo que la política nos diga en ese momento y es lo que yo voy a tener que prestar atención. La planilla de caja es utilizada además como una minuta contable que da origen a la registración contable de los movimientos de fondos, ¿sí? Lo que veníamos a hablar. Acá, dentro de pregunta de parcial, a ver, una política contable del subsistema fondos, ¿sí? Relacionada. Ahí tienen ustedes modelos, digamos, de redacción de lo que son políticas contables generales, ¿sí? Y particulares del subsistema fondos. ¿Cuáles son las particulares específicamente para este ejercicio? Diariamente se registrarán en el libro diario, registros, ¿sí? 2 asientos globales provenientes de la planilla de caja, uno por ingresos y otro por egresos. Previo a la registración de la planilla caja, se procederá a realizar el arqueo respectivo, comparando el recuento físico con el saldo de la planilla caja, dejando en evidencia el procedimiento y firmado de conformidad por el cajero y el tesorero. Ahora lo vemos. Se utilizará la cuenta anticipo al personal para registrar los faltantes que pudieran existir como resultado del arqueo de caja. ¿Qué me está diciendo ahí? Si existe diferencia de la caja, si falta plata en la caja, cuando yo hago el recuento físico, se lo voy a descontar al empleado, al encargado. ¿Bien? Nos da una serie de operaciones. En estas operaciones lo que yo tengo que identificar es qué pasó con el saldo de la cuenta caja, ¿sí? Si es un ingreso, si es un egreso, y puntualmente a qué concepto le vamos a atribuir ese egreso o ese ingreso, ¿sí? Ya sea que pagué a un proveedor, le pagué la factura del teléfono, pagué los bizcochitos del lunes, pagué o me cobré intereses, me cobré por una deuda. Yo tengo que identificar específicamente el ingreso o el egreso de fondos por qué concepto fue, ¿bien? Y es lo que nosotros vamos a aplicar en la planilla. Otro dato que nos da el ejercicio dice, al finalizar el día, el arqueo arroja el siguiente detalle que es firmado de conformidad por la cajera y el gerente. Acá en este arqueo dice, en la caja, cuando fueron a hacer el recuento físico, ¿sí? Encontraron 100 unidades de billetes de 100 pesos, 13 billetes de 50 pesos, 20 billetes de 20 pesos, ¿sí? El detalle, y esto es otra pregunta de parcial, ¿a qué llamamos el inventario? Que hablaba el profe el otro día, ¿sí? Y tiene que ver con ese... esperen que admito a alguien ahí. Tiene que ver específicamente con ese recuento físico sumarizado y pormenorizado, y el pormenorizado es 100 unidades o 106 unidades de 100 billetes cada uno. Sumarizado hacen un total de 11.000 pesos. Yo fui, conté cuántos billetes y cuánta plata había en la caja y la realidad, ¿sí? Me dice que hay 11.951 pesos en la caja. Ahí la única salvedad que les hago con el impreso que tienen ustedes es de que acá tienen ustedes otro valor, ¿sí? Que si ustedes multiplican 100 por 106 no les da el valor que ustedes tienen ahí. Así que modifiquen, ¿sí? Bien. Vamos al ejercicio. Específicamente, el diseño de la planilla caja tiene más o menos este que están viendo ustedes ahora, ¿sí? Primer ausente en todos los parciales, la identificación de la empresa, la identificación del comprobante, la identificación del registro, la identificación del periodo, ¿sí? Acá en este caso, Servisoft, es la planilla caja, ¿sí? Estamos registrando en la fecha donde se hizo el corte, ¿sí? Para hacer esa comprobación o ese control, digamos, de las existentes en caja. No voy a meter el dedo en la llaga, pero les dijimos, no vamos a corregir exámenes que no tengan los totales de los subdiarios. Al horno todo el montón.
Bueno, siguiendo con la planilla. ¿Qué es lo primero que volcamos? El saldo que veníamos trayendo del periodo anterior, el saldo al inicio, ¿sí? Nos daba como dato el ejercicio de que el saldo al inicio era de 1.500 pesos. Entonces, lo primero que voy a colocar yo en la planilla es el saldo con que inició la caja ese día, ¿sí? Luego vamos a consignar columnas que tienen que ver con el número de la operación, con el comprobante, acá la fecha también puede ser, el concepto de qué es ese comprobante, ¿sí? Y fíjense que corre una suerte de un mayor gigante, ¿sí? El diseño, en donde tenemos dos columnas identificadas, la parte de ingreso y la parte del egreso, ¿sí? Con la característica de este mayor gigante es de que dentro de la parte del debe, no solamente voy a conformar el importe, no solamente voy a agregar el importe, sino también el concepto o la cuenta por la que ingresó o salió ese importe de la caja, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con el ejercicio. La primera operación dice, factura original a número tanto de Red Hot Chili Fletes S.A. por servicio de fletes de mercaderías. El monto neto es 800 pesos más IVA 168, ¿sí? Yo, cuando en este caso estamos pagando, ¿sí? El flete con el que nos trajeron las mercaderías, ¿sí? Entonces significa que salió plata de la caja. Y cuando sale el dinero, el total de caja, sale no solamente por el flete, sino también por el IVA. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar es cuánto salió de la cuenta caja. ¿Y en concepto de qué? Porque en función de eso vamos a registrar en nuestra planilla. 800 en concepto de mercadería, dijimos que el flete forma parte del costo por ser innovación necesaria para poner la mercadería en condiciones de ser utilizada o vendida, ¿sí? Y 168 pesos corresponden al IVA. ¿Cuánto es el total que salió de la caja? La suma de los dos, ¿sí? Los 968. Entonces me voy a la planilla caja y lo registro. En la operación 1, si tuviera la fecha, pondría la fecha, ¿sí? ¿Cuál es el comprobante? Consigno comprobante A, ¿sí? ¿En concepto de qué? ¿Sí? ¿De qué es ese comprobante que estoy registrando en esta planilla? Y luego, al ser una salida de fondos, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es acreditando, van a salir fondos de la cuenta caja, entonces voy a consignar en el haber el importe por el cual salió. ¿En concepto de qué? Y tengo que diferenciar los conceptos por los cuales han salido esos montos, ¿sí? 800 pesos salieron para pagar la mercadería, ¿sí? Y 168 corresponden a el IVA crédito fiscal, ¿bien? Con ese mismo razonamiento vamos a ir registrando cada una de las operaciones, ¿sí? La segunda operación dice, recibo duplicado a Santos Maximiliano por el cobro de un pagaré de 870 pesos. Lo primero que me voy a preguntar es cuánto ingresó a la cuenta caja, ¿sí? Es un recibo duplicado, significa que yo le estoy cobrando a este cliente, ¿sí? A este cliente o a este deudor para mí. Entonces, lo que tengo que hacer es registrarlo como un ingreso, ¿sí? Lo voy a consignar en la columna del debe como ingreso. Y ahí vamos. Operación número 2, ¿sí? O la fecha, el comprobante, en concepto de qué, en este caso asumimos que es un cliente, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es cobrarle, ¿sí? Un pagaré, un documento a cobrar por el monto de 870 pesos, ¿sí? Todo lo que ingresó todo lo que le cobré, ¿sí? Corresponde a ese documento, ¿bien? La operación 3 dice, el informe Z del día, arroja una venta con IVA del 21% incluido de 26.620. Y ojo acá, IVA incluido, ¿sí? De los cuales 15.972 corresponden a tarjeta de crédito y 10.648 corresponden al efectivo.
lo primero que me voy a preguntar es, ¿cuánto ingresó a la cuenta caja? ¿Cuánto ingresó? Los 10.648. Bien, los 10.648 ¿en concepto de qué? ¿Venta? ¿Y IVA o no? Venta y más IVA, ¿sí? Nosotros tenemos el ticket Z, es ese resumen, digamos, que largan los controladores fiscales al final del día, en donde nos detalla específicamente todas las registraciones que fue operando la empresa, ya sea por venta, ya sea por venta de un producto, allí determina también las alícuotas y demás, ¿sí? Entonces, dentro de ese monto, nos va a figurar cuánto es el neto de la venta y cuánto es el monto del IVA, ¿sí? Ese ticket Z nos va a decir, nos dice ahora que el total que facturó ese controlador fiscal para el día es de 26.620, ¿sí? De los cuales 15, esos 15 fueron con tarjeta de crédito y 10.648 en efectivo. ¿Qué voy a registrar en mi planilla caja? Solamente lo equivalente de efectivo, ¿sí? Pero ojo ahí, me tengo que acordar que es IVA incluido. Yo cobré la parte de la venta y la parte del IVA, ¿sí? Entonces a esos 10.000 voy a netearlo como veníamos haciendo, dividido 1.21 para determinar los conceptos que voy a registrar en la planilla caja. Operación 3, el ticket Z, ventas a consumidor final, hasta inclusive pueden consignar ahí la parte de la cuenta de ventas al contado, ¿sí? Entonces, ingresa a la caja en concepto de ventas 8.800 y en concepto de IVA débito fiscal 1.848, ¿sí? Como ingreso al debe. Ahora bien, en la operación siguiente y con la misma lógica voy a ir registrando el resto de las operaciones, ¿sí? Lo próximo que ustedes tienen es una facturada que corresponde a la compra de limpieza, ¿sí? Dentro de ese monto que les da el ejercicio, volvemos a hacer ese mismo análisis. ¿Cuánto entró a la caja? ¿Sí? ¿Y en concepto de qué? ¿Sí? O cuánto salió de la caja y en concepto de qué. En este caso es la compra de artículos de limpieza, va a salir de la caja el total de la factura que corresponde gastos de limpieza por 841 e IVA crédito fiscal por los 176, haciendo el dividido 1.21. Mismo razonamiento, en esto no me quiero detener mucho porque lo que viene y lo que va a dar el profe tiene un poco más de complicación, pero la lógica de lo que nosotros vamos a ir registrando en la planilla caja tiene que ver con eso, de ir viendo y registrando en nuestra planilla cuáles son los conceptos por los que fueron ingresando los fondos y cuáles son los conceptos por los que fueron egresando los fondos durante todo el día, ¿bien? Registro todas las operaciones, llegó, no sé, el viernes a las 10 de la noche y yo cierro el local, ¿bien? Cierro mi planilla caja y digo, en el día, ¿cuánto es el total, segundo ausente en los parciales? ¿Cuánto es el total de los ingresos al día de la fecha? ¿Sí? ¿Cuánto es el total de los egresos al día de la fecha? ¿Sí? Y para poder determinar cuánto es el saldo entre ingreso y egreso, ¿sí? Los 18.000 que me ingresaron menos los 6.000 me dan el saldo de mi planilla caja, ¿sí? De 12.102. Esto es lo que yo fui contabilizando durante todo el día, ¿sí? Ingresé con un saldo al inicio, lo que les decía en la filmina, ingreso con el saldo al inicio que venía del periodo anterior, le sumo todos los ingresos, le resto todos los egresos de caja y determino el saldo por diferencia, ¿sí? Ahora bien, terminé el día, lo próximo que yo tengo que hacer es controlar de que si lo que yo registré en esa planilla caja me coincide con mi realidad. Es más o menos la misma lógica que lo que hacíamos con el recuento físico de la mercadería, ¿sí? Yo hice todas las operaciones
y ahora tengo que ver si mi contabilidad está acorde con mi realidad. En este subsistema de fondos, ese sistema de control o ese procedimiento de control se llama arqueo, ¿sí? Que es el procedimiento para poder hacer el inventario, ya sea de la cuenta caja, ya sea de recaudaciones a depositar, de moneda extranjera, de fondo fijo, todos tienen el mismo procedimiento, ¿sí? Cambia solamente la cuenta, pero lo único que estamos buscando con eso es de que la contabilidad refleje realmente la realidad, ¿bien? ¿Cuál es entonces el objetivo de ese arqueo? Que la contabilidad y la realidad sean iguales, ¿sí? Entonces, nuestra contabilidad, que surge de la planilla caja, nos quedó así. Nosotros teníamos un saldo inicial de 1.500 pesos, cobramos 18.368, el total de la columna de ingresos, ¿sí? Pagamos 6.266, la suma del total de los egresos, entonces nos queda un saldo al cierre de 13.602, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sigo? Bien. Lo próximo que nos daba el ejercicio, esto del recuento físico. La contabilidad me surge de la planilla. Yo me fui y conté todos los billetes que había en la caja, ¿sí? Y todos los billetes que había en la caja me sumaron 11.951. ¿Coincide la contabilidad con la realidad? No. En este caso no, ¿sí? En este caso, esa igualdad no se estaría dando. Entonces, lo que tengo que determinar es, primero, cuál es la diferencia, ¿sí? En este caso, la contabilidad registra 13.602 y en la realidad me dice que hay solamente 11.951, ¿sí? Yo tengo que analizar qué es eso o esa diferencia para poder yo registrar en mi contabilidad y adecuar mi contabilidad a la realidad. En este caso estamos viendo, digamos, una situación del faltante de caja, ¿sí? Según mi contabilidad yo tendría que tener 13.602. ¿Cuánto tengo en realidad? Tengo de menos, ¿sí? Entonces me falta 1.651 pesos. Y ahí es donde presto atención en la política de la empresa. En el caso de que falte, ¿qué pasa con esa diferencia? La política de la empresa dice, si falta, se la vamos a descontar al empleado, ¿sí? Entonces, lo vamos a registrar contablemente como un anticipo de sueldo, como un anticipo del personal, ¿bien? Si sobra, es poco probable que la empresa se lo dé al personal, va a ser una cuenta de ganancia a diferencia de caja, ¿sí? Después lo vamos a ver. Puede pasar igual. Bien, lo próximo que nos pedía el ejercicio era que nosotros realicemos el arqueo de la caja, ¿sí? Entonces, nuestra hoja de arqueo tiene este diseño a modo de modelo. Yo voy a hacer mi hoja de trabajo, mi arqueo, en función a lo que a mí me parezca, digamos, profesionalmente, ¿sí? En esa hoja de arqueo, ¿qué voy a consignar? ¿Cuál es el saldo que surge de la planilla caja y cuál es el saldo que surge del arqueo? ¿Sí? Ese recuento físico de los billetes o valores asimilables a el efectivo, ¿sí? Decíamos, de la planilla surge un saldo de 13.602, en el arqueo 11.000, nos da una diferencia de caja, que si nosotros, ¿qué vamos a ajustar? Ajustamos siempre la contabilidad, ¿sí? Para que eso se dé con la realidad. Entonces, si yo a mi contabilidad le resto en la cuenta caja, 1.651, voy a llegar efectivamente a conciliar específicamente el saldo de la contabilidad con la realidad. ¿Bien? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Este es más sencillo, digamos. Lo próximo que nos pedía el ejercicio era que realicemos la registración en el libro diario general, ¿bien? Nosotros lo que hicimos fue registrar todos los movimientos, ¿sí?
y comprobar con la realidad y determinar si existen diferencias, ¿sí? Entonces, nos falta registrar todos los comprobantes que fuimos volcando en la planilla caja. Lo que nos pedía el ejercicio es que los hagamos por asientos globales de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, vamos a registrar nuestros ingresos que corresponden a 18.000, voy a debitar la cuenta caja y voy a acreditar cada uno de los conceptos por los que fueron ingresando esos valores a la cuenta caja. Los 870 de documentos a cobrar, la venta al contado que yo hice, el total del IVA débito fiscal que cobré, ¿sí? Todo eso surge de mi planilla caja, ¿bien? Ese sería el primer asiento global. El segundo asiento global es todos los pagos, ¿sí? O todas las salidas de erogaciones de fondos. Mercadería, pagué el flete, los gastos de artículos de limpieza, pagué la luz, ¿sí? Por eso estaba registrado que correspondía a la factura que venía del periodo anterior. Cuando ustedes lo hagan se van a dar cuenta por qué ponemos ahí acreedores varios. Anticipo de impuesto a las ganancias, todo eso fui pagando, entonces voy a acreditar la cuenta caja por la salida que se dio de dinero. ¿De dónde surge esta información? De nuestra planilla caja, ¿bien? Y lo próximo que tengo que registrar es esa diferencia de caja para ajustar mi contabilidad, ¿sí? Dijimos que las diferencias de caja, en este caso de ser de menos, se la descontaríamos al personal. Entonces, lo que hacemos es registrar en esa cuenta anticipo al personal, ¿sí? O el faltante de la caja, y acreditamos la cuenta caja por el total. ¿Bien? Y lo último que, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Lo último que les pedía a este ejercicio es a ustedes como profesionales, a nosotros como profesionales, nuestros clientes nos preguntan ¿en qué momento es recomendable realizar el arqueo de caja? ¿Sí? ¿Nosotros qué le vamos a decir? Y es recomendable al final de la jornada, ¿sí? Al final del día, ¿sí? Es recomendable al momento de hacer el cambio de turno entre los responsables de la caja, ¿sí? Uno entrega el turno al otro, digamos, antes de que se vaya el otro, hacer el recuento físico, hacer el arqueo, perdón, de la caja a la fecha de cierre para determinar el saldo que nosotros vamos a exponer en los informes contables, ¿sí? Y también es recomendable hacer arqueos sorpresivos, que es una manera que nosotros tenemos también de poder llevar un control totalmente continuo, digamos, de la cuenta caja. ¿Bien? Hasta acá resuelto el ejercicio. Si no queda ninguna duda respecto de eso, seguimos con el que sigue. ¿Se entendió? ¿Están ahí o se fueron? Sí. Bien. El mismo procedimiento voy a utilizar para fondo fijo, para todo lo que tenga que ver con aquellos valores, digamos, que corresponden a la cuenta o equivalentes de efectivo, digamos, en ese sentido, ¿sí? Voy a registrar todos los movimientos que tienen que ver con esa cuenta, ¿sí? Voy a establecer cuál es mi realidad de la cuenta de la que estemos hablando, para ver al final del periodo si esos valores de la realidad y de la contabilidad son iguales, y si no, proceder a realizar el ajuste para que la contabilidad refleje la realidad, ¿sí? En este caso estábamos hablando de caja, recaudaciones a depositar, y no teníamos cheques a la vista. En el caso de que nosotros tengamos en el ejercicio cheques a la vista, dijimos de que es equivalente de efectivo, o sea que lo vamos a tener que sumar a ese saldo de la cuenta caja, ¿bien? O recaudaciones a depositar, ¿bien? Para el caso de
las conciliaciones bancarias para el caso de la conciliación del fondo fijo, el procedimiento va a ser más o menos el mismo, ¿sí? Ustedes tienen en el aula, por eso no nos meteremos tanto en esto, tienen en el aula y van a resolver. Primero, para la clase que viene, el ejercicio, el 11.1, ¿sí? Ahí tienen aplicación de lo que es el arqueo, no solamente de caja, sino también de fondo fijo, ¿sí? Entonces, la idea es de que ustedes puedan hacer esto en función de este pantallazo que vimos, ¿sí? Y en función de eso poder hacer los ejercicios para que les surjan las dudas, ¿bien? Le cedo la palabra al profe ahora y seguimos con el 11.4. Gracias, Patri. Para completar lo que dijo la profe respecto de arqueos, recuerden que estamos dentro del rubro que reviste mayor importancia dentro del ente por el motivo de que estamos trabajando con nuestra moneda de cambio, o sea, acá está el dinero. Debemos tener mucho cuidado con la custodia y la conservación de estos bienes. Sí, por supuesto que todos los bienes del ente son importantes, custodiar y cuidar, conservar, pero el dinero es muy importante. Por eso es que estos procedimientos de control tienen que ser planificados y tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de establecer objetivos de la gestión. ¿Sí? Esto obviamente que no es exclusivamente contable, acá tocamos cuestiones de gestión y de contabilidad. ¿Tiene impacto contable? Sí, porque vimos que de los arqueos pueden surgir diferencias que hay que reflejarlos contablemente, pero el arqueo en sí como procedimiento de control es un control dentro de la gestión del día a día, de lo que tiene que ver con el manejo de fondos. ¿Sí? Cuando yo arqueo no solamente la caja, sino todo lo que mencionó la contadora, o sea, si se trabaja con fondo fijo, con caja chica, los bancos, podemos tener cheques y, bueno, moneda extranjera, y no solamente con valores recibidos, sino que también puedo tener, por ejemplo, hay que tener cuidado con las chequeras en blanco de la empresa. No pueden estar a mano de cualquiera, porque cualquiera puede hacer un cheque, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta todo esto a la hora de planificar, en este caso, los controles para fondos. En este caso vemos el impacto contable para el manejo de caja. Después tenemos otros ejercicios donde van a ver la parte de bancos y la parte de fondo fijo. ¿Sí? Y respecto a la planilla en sí, lo que les tiene que quedar claro, porque por ahí les pudo haber llamado la atención o no, depende del nivel de bola que le dieron al ejercicio, de por qué si sale la plata poníamos, por ejemplo, mercadería en el haber. Por ahí se genera esa contradicción cuando estamos mirando, si no tenemos bien en claro cómo funciona la planilla. Recuerden que la planilla registra movimiento de dinero. Por lo tanto, los ingresos van al debe y los egresos al haber. Lo que pasa es que lo que colocamos como cuenta en el debe, en el haber, es la contrapartida de caja. Y eso es lo que por ahí hace un poco de ruido. Por eso, por ejemplo, cuando pagamos el flete, como pagamos, va al haber porque sale plata. Sin embargo, cuando imputamos la cuenta, pusimos mercadería e iba a crédito. Y en el asiento contable eso va en el debe. ¿Por qué ponemos en el haber? Porque lo que estoy poniendo acá es la contrapartida de caja. ¿Sí? Por eso va al haber porque caja va al haber. Pero en esa columna yo imputo la contrapartida. Porque siempre, en todas las registraciones que haga en la planilla, siempre va a ser caja. Lo que tenemos que poner ahí es cuál es la contrapartida. Porque la planilla es de caja. Entonces, yo sé que de un lado del asiento va a estar caja. Entonces, lo que tengo que identificar en la planilla es cuál es la contrapartida. Si por ahí quedó esa... No estaba muy claro por qué poníamos las cuentas al revés, aparentemente, cuando registrábamos, ¿sí? Lo que estábamos haciendo ahí no era colocar a dónde va a ir esa cuenta en el diario, sino que estamos poniendo la contrapartida de caja. Bien. Y respecto a los controles, que el último punto que tenía el ejercicio, va a depender del tipo de empresa en la que estoy parado, el nivel de movimiento de fondos que tenga,
y distintos momentos que existen dentro de la contabilidad que ahí estaba mencionado, porque yo puedo hacer controles todos los días, puedo hacer los controles, por ejemplo, en un supermercado, que yo sé que hay varios turnos y hay distintos cajeros que trabajan la misma caja en un día. Yo, en ese caso particular, puedo hacer o debo hacer un arqueo cuando cambia el empleado, ¿sí? Para hacer el cierre de caja con uno y ver con cuánta caja comienza el otro. Además, tengo controles semanales, puedo tener arqueos de cierre, como decía ahí, por ejemplo, cierra el ejercicio y bueno, tengo que hacer un arqueo para ver que el saldo de caja que estoy por poner en el estado contable coincida con la realidad. O sea, hay distintos momentos y distintos tipos de arqueo, ¿sí? No es el mismo tipo de control desde el punto de vista de la contabilidad. Porque, por ejemplo, este control del día a día, por ejemplo, el cambio de turno del cajero en un supermercado, ese control es un control inclusive de entrada, podríamos llamarlo así, porque esa información todavía no está registrada en la contabilidad. La estoy por registrar. Lo que estoy haciendo es controlar, es un tema más operativo de verificar de que el empleado que se está yendo me dejó la caja tal cual como tiene que estar. Distinto es el arqueo de cierre, por ejemplo, donde yo ya tengo la información en la contabilidad y hago un arqueo para ver si lo que recuento físicamente coincide con el saldo que está en el mayor. Ese control es otro control, ahí ya está, es un control posterior a la registración contable. Ya tengo el saldo en la contabilidad y ahora lo cruzo con un arqueo para ver si coincide o no. Entonces, fíjense cómo esto corre para la mayoría de los procedimientos de control. Entonces, no alcanza con saber los nombres de los controles, sino que tienen que tener en cuenta los momentos que existen para hacer el control y las variantes, porque una cosa es controlar algo antes de que esté en la contabilidad, y otra, o sea, previo a la carga de los datos en la contabilidad, y otra cosa es controlar la información una vez que ya fue procesada por la contabilidad. A ver, no vi las preguntas. Tiki, tiki, tiki. Profe, con fondo fijo la misma línea. Sí, con fondo fijo la misma línea, lo que pasa que vas a tener en cuenta, además del efectivo, los comprobantes que estén en el fondo. Se supone que el fondo fijo, cuando uno hace el arqueo del fondo, va a manejar dos tipos de información. Por un lado está el dinero que queda en el fondo y por otro lado los comprobantes que respaldan en qué se gastó la plata que falta. La lógica indica que la suma del dinero que está más la suma de los comprobantes que encuentre me tiene que dar el total del fondo fijo, ¿sí? Si no coincide, nuevamente estamos en presencia de un faltante o un sobrante, según para dónde vaya la diferencia, ¿sí? Pero la lógica es la misma. Sí, David. Ah, ya contestaste. Gracias, profe, pero la duda del saldo inicial. Ok, bien. El tema del saldo inicial, recuerden, habitualmente en la caja, ¿qué pasa? Uno no arranca con la caja vacía porque para cobrar necesita cambio. Entonces, en la planilla de caja lo que se hace es se vuelca previo a las registraciones del día con cuánta plata arranca, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el recuento físico del dinero al finalizar el día o cuando haga el arqueo, yo tengo que tener en cuenta que había 1.200 pesos desde el arranque para ver si coincide o no, porque por ahí puedo cometer el error de decir, no, pará, me sobra plata y después nos damos cuenta, ah, no, pero pará, es cierto que había 1.200 que yo puse para arrancar la caja, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de volcar la apertura de caja o el saldo de inicio en la planilla al principio, ¿sí? Y no olvidar de sumarlo después para que coincida, porque se supone que vos ya arrancaste con plata en la caja. Si solamente tenés en cuenta los ingresos y egresos del día, cuando hagas después el arqueo no te va a coincidir porque no estás teniendo en cuenta en la suma el saldo de inicio. Está faltando información, está incompleta la información, ¿sí? Y se puede prestar una mala interpretación del control y podés decir, ah, mira, falta plata o sobra plata, y no es que falta o sobra, sino que vos no sumaste el saldo del inicio, ¿sí? Es un error del control. Bien, súper. Ahí, Juan, una cosa, recuerden que esto que también les dejaba ahí en la filmina para cuando hagan el repaso del video, la planilla funciona como con una suerte de minuta contable. Entonces, como esa minuta contable, ¿sí? Tal como lo veían en el parcial y como veíamos en los ejercicios anteriores, tiene encabezado cuerpo y pie, ¿sí? En el pie es donde nosotros vamos a consignar los espacios para que firmen las personas que han hecho el recuento físico, las personas que presenciaron el arqueo, las personas que controlaron y recibieron la planilla
con esos movimientos. Entonces, en la misma planilla, finalizada la planilla, tiene que estar el espacio para que puedan firmar las personas que han intervenido en el arqueo, en el recuento, digamos, y en la conciliación específicamente de estos saldos, ¿sí? Cuando ustedes hagan el diseño, digamos, de la minuta contable, al final van a poner esos 3 espacios para que firmen los responsables que intervinieron en el arqueo de la caja. ¿Bien? Bueno, de todas maneras, en los videos de práctico están todos los ejercicios de la unidad 11, y está ahí, tanto en el 11.1 que se hace arqueos, como en el 11.2, están los modelos de la planilla o de las minutas correspondientes, para que ustedes tengan referencia, ¿sí? Por más que no hayamos visto todos los modelos acá en la clase, en los videos sí están los modelos de minuta, planilla, hoja de trabajo, etcétera, etcétera, de todo lo que vimos. Bien, vamos a pasar ahora entonces al 11.4. Comparto pantalla. Me avisan cuando se ve. ¿Se ve ahí o no? Ahora sí, Juan. Bueno. Bien. El ejercicio 11.4, como ya adelantamos, es un ejercicio sobre descuento. En este caso, descuento de documentos. ¿Sí? Se ve la mitad de la pantalla, ¿no? ¿No se ve completo? No. A ver. Mientras tanto, respondo, digamos, a una pregunta de Lorena. Profe, en el caso de que tengamos sobrante en el arqueo, ¿qué cuenta usamos? Ahí vamos a tener una cuenta que se llama así, o diferencia de caja o sobrante de caja, que en este caso va a ser una cuenta para nosotros de ganancia, ¿sí? Es decir, tendríamos un ingreso por algo que digamos, no fue especificado o que no está relacionado con un gasto específicamente de la empresa. ¿Quedó la respuesta, Lorena? Bien. Ahí sí se ve. ¿Se ve mejor ahí? Ahora sí. Bueno. Bien, como les decía entonces, este ejercicio vamos a ver el tratamiento contable de descuentos, en este caso de documentos. Pero todo lo que vamos a ver acá sobre el tratamiento contable aplica de igual manera para el descuento de cheques de pago diferido. Si el tratamiento es el mismo, lo único que va a cambiar es el nombre de la cuenta, nada más. Pero el razonamiento que aplicamos y el tratamiento contable es el mismo de lo que vamos a ver para descuento de documentos. Bien. Brevemente vemos en qué consiste el descuento. Nos dice el glosario del ejercicio, descuento de documentos consiste en entregar a una institución financiera un documento a cobrar a cambio del valor nominal en efectivo, menos los intereses correspondientes al plazo faltante y menos otros gastos y comisiones administrativas que cobra el banco. La operatoria es la siguiente. Para poder descontar un documento recibido de terceros en el banco, la empresa debe tener habilitada una línea de descuento. Se debe solicitar mediante nota al banco el descuento del documento. La misma debe contener importe total, fecha de vencimiento, moneda, clase de documento y número de cuenta donde se debe acreditar el monto resultante de la operación. La empresa queda a la espera de la resolución de aprobación por parte del banco para el descuento del documento. El banco emite una resolución del directorio con todos los datos de la transacción aprobando o rechazando el descuento del documento. Y en el caso de la aceptación, el banco acredita en la cuenta corriente de la empresa, dentro de las siguientes 48 horas hábiles, el monto resultante de la operación neto de intereses y gastos bancarios. Esto se plasma en el extracto bancario y la nota de crédito bancario. Bien, ¿por qué motivos una persona, un ente, puede decidir realizar este tipo de operaciones? Principalmente porque necesita dinero en efectivo, ¿sí? Necesita tener el dinero disponible para operar, para concretar alguna operación en particular, y no lo tiene. Pero cuenta en su poder con documentos, ¿sí? O cheques diferidos
que si bien representan un futuro cobro, no podemos disponer del dinero hasta que no venza el plazo o la fecha que se consignaron en estos documentos, ¿sí? ¿Qué posibilidad tengo yo, que soy el tenedor de estos documentos? No esperar hasta el vencimiento. En lugar de esperar y cobrar íntegramente el documento, me acerco a una entidad financiera y pido que me adelante el dinero. Yo no quiero esperar hasta la fecha de vencimiento, necesito la plata hoy. Entonces voy a un banco y le digo, por favor, descuénteme este documento y deme el dinero en mi cuenta. El banco, obviamente, que hará el análisis de crédito y de riesgo, y si decide realizar la operación, me va a depositar en mi cuenta el dinero. Lo que pasa es que no es gratis la operación. Por realizarme el adelanto y asumir el riesgo de la operación, el banco me va a cobrar, ¿sí? Me va a descontar primero los intereses que incluye ese documento y por otro lado me va a cobrar comisiones e impuestos, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta es que cuando yo decido realizar esta operación, desde el punto de vista de la contabilidad, surge una eventualidad o una posible contingencia, que es de que al momento del vencimiento del documento o el cheque diferido que yo entrego al descuento, el cliente que emitió, o sea, el librador de ese documento, no pague, ¿sí? Yo, por descontar el documento o el cheque, no me deslindo de la responsabilidad para con el banco. Yo soy solidariamente responsable por haber descontado ese documento en el banco. ¿Qué significa esto? Que si el documento vence y la persona que emitió el documento no paga, el banco me va a venir a buscar a mí y me va a cobrar a mí el documento, porque yo soy solidariamente responsable. O sea, en la cadena de pagos, si no paga el primero, paga el segundo, y si no el tercero, y así sucesivamente. Todos los que hayan participado o endosado o descontado el documento. En este caso tengo el cliente que me entregó el documento, que es el librador, y yo que lo tuve que firmar para descontarlo. Entonces, si el cliente no paga el vencimiento, el banco me lo cobra a mí. ¿Qué significa esto? Que yo contablemente tengo que dejar reflejado de alguna manera esta eventualidad o esta posible situación futura e incierta. Nosotros lo vamos a ver utilizando cuentas regularizadoras, ¿sí? Porque de vuelta, ¿qué pasa? Instintivamente, al descontar el documento, lo que uno quiere hacer es dar de baja el documento de la contabilidad, porque no lo tienen más, ¿sí? Lo que pasa es que si yo doy de baja el documento en la contabilidad, desaparece y en ningún lado queda registrada esta situación de que no es que el cheque ya se cobró y no existe más nada. No, el cheque, el documento desapareció porque lo desconté en el banco, pero todavía existe la posibilidad o el riesgo de que al vencimiento el que hizo el documento no pague y me van a venir a buscar a mí, ¿sí? Bueno, ese tratamiento contable, cómo registramos esa contingencia, es lo que vamos a ver en este ejercicio. La tarea nos pide entonces analizar la operatoria del descuento del documento efectuando las registraciones pertinentes, mayorizar las cuentas vinculadas a la operatoria y exteriorizar los saldos al 5 de agosto y al 30 de septiembre de 2015 e indicar la documentación de respaldo relacionada con el descuento de documentos. La Ciudad SRL es una empresa del medio que se dedica a la venta mayorista de productos alimenticios, situación impositiva inscrita ante la AFIP en el IVA. Políticas contables generales, sistema de registración directo, medio de registración manual. Políticas contables particulares. La empresa utilizará para las operaciones de descuento de documento la cuenta documento de terceros descontados, ¿sí? Fíjense que acá el planteo ya me está dando la cuenta que tengo que usar a la hora de resolver, ¿sí? Si en el parcial me dan una cuenta determinada, yo uso esa cuenta. No le discuto el examen ni cambio nada. Si me dieron la información, la uso como está. Cuenta regularizadora del activo del rubro créditos por venta. Ahora vamos a ver cómo funciona esta cuenta regularizadora. Realiza sus ventas al contado en cuenta corriente de forma documentada y recibiendo cheques de pago diferido. Actualmente posee saldos de documentos a cobrar de terceros. Los saldos del rubro créditos al 31 de julio de 2015 son los siguientes. Documentos a cobrar 160.000 e intereses positivos adelantados sobre documentos a cobrar 8.000 pesos. A devengarse de la siguiente manera, 4.000 pesos en agosto y 4.000 pesos en septiembre. Bien, ¿para qué me dan esta información? Para poder completar el punto 2 que me pide que exponga los rubros, ¿sí? Que exteriorice, mayorice y exteriorice las cuentas vinculadas.
Como lo que vamos a ver nosotros es descuento de documentos y estamos dentro del rubro créditos, en este caso, o cuentas por cobrar, ¿sí? Me dan la información del saldo inicial del rubro al principio del ejercicio, en este caso de las operaciones que debemos registrar. Bien, la primera operación que tiene el planteo dice: 1 de agosto, la empresa decide descontar 2 documentos en el Banco del Chaco con vencimiento a los 60 días, para lo cual le envía una nota solicitando el descuento con los siguientes datos. Envía además fotocopia certificada de los documentos. Y tenemos acá en este cuadrito el detalle de documentos a presentar en el banco para el descuento, ¿sí? 2 clientes que me entregaron, uno, un pagaré por 35.000 pesos y otro, un pagaré de 80.000 pesos. Ambos documentos vencen el 30 de septiembre. Yo estoy al 1 de agosto, ¿sí? Bien, esto, hasta acá no hay nada para registrar. Primero, porque no tenemos ningún comprobante de respaldo. Y segundo, porque todavía no se ha producido ninguna operación registrable, ¿sí? Recién estamos informando al banco nuestras intenciones de realizar el descuento. El 3 de agosto, el banco aprueba el descuento de los documentos y comunica la decisión a la empresa y esta entrega los documentos al banco. Bien, nuevamente seguimos, si bien avanza la operación, el banco me comunica que está aprobado el descuento y que le entreguemos los documentos, todavía no tenemos ningún comprobante para registrar la operación. Con fecha 5 de agosto, el banco acredita en la cuenta corriente informada el neto de los documentos descontados, resultantes de computar los intereses al 3% mensual, más gastos y comisiones bancarias por 1.150 y el IVA sobre esos conceptos por 1.690,50. Bien, y nos da este detalle, ¿sí?, que surge del extracto bancario, ¿sí? Ahí vemos los movimientos en nuestra cuenta bancaria al 5 de agosto. Vemos que se ha depositado el descuento, o sea, se acreditó nuestra cuenta por 108.100 pesos y se han debitado distintos gastos. Bien, estamos ahora en condiciones de registrar, pero tenemos que, previo a pasar la registración en el libro diario, lo que tenemos que hacer es verificar si tenemos todos los datos necesarios para registrar el descuento de manera completa. Viendo lo que nos da el planteo y viendo el extracto bancario, lo que nos está faltando determinar para registrar son, mejor dicho, los intereses que me va a cobrar el banco. O sea, me habla de un 3% mensual, pero no tengo el importe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se calculan estos intereses. Recordamos entonces, teníamos 2 documentos, uno por 35.000 pesos, otro por 80.000. Esto me da un total de 115.000 pesos a 60 días los dos, ¿sí? El planteo me dice que el interés que me va a cobrar el banco es del 3% mensual. Por lo tanto, multiplico. O sea, en este caso, la idea del ejercicio no es aprender a calcular intereses, no estamos en matemática financiera tampoco. Por lo tanto, me dice 3% mensual, no tengo más datos, suponemos que es interés simple, si no nos complicamos la vida. Es el 3% del total nominal de los documentos. O sea, 115.000 pesos, que es el total que yo descuento, al 3% mensual, 3.450 pesos. ¿Qué pasa? Esto es mensual y mis documentos son a 60 días, o sea, 2 meses. Por lo tanto, necesito calcular el interés por 2 meses. En ese caso, los 2 meses de intereses me dan un total de 6.900 pesos, ¿sí? 3.450 pesos por cada mes. Ahora sí tengo la información completa para poder hacer la registración. Pasamos entonces al libro diario general. Yo les voy a mostrar acá 2 formas en que pueden registrar el mismo asiento, ¿sí? 2 alternativas. La primera alternativa es la que vemos acá, donde vamos a debitar el banco por el importe que figura aquí en el extracto, ¿sí? 108.100 pesos. Reconocemos los intereses que acabamos de calcular, 6.900 pesos. Y la suma de ambos me tiene que dar el total de los documentos, el valor total nominal de los documentos que presenta el descuento, 115.000 pesos. Esta cuenta, documento de terceros descontados, como ya lo mencionamos, es una cuenta regularizadora de activo. ¿Qué está regularizando? Está regularizando la cuenta documentos a cobrar del rubro
créditos, ¿sí? O cuentas por cobrar. Entonces, esta cuenta que está acá me va a estar ajustando el saldo de la cuenta documentos a cobrar, ¿sí? Y de esta forma dejamos reflejados en la contabilidad de que si bien no tenemos más el documento en nuestro poder porque lo descontamos en el banco, existe esta operación y probablemente en el futuro o posiblemente en el futuro pueda ocurrir que el cliente que emitió el documento no pague y el banco me lo va a tener que cobrar a mí. ¿Qué otra cuenta vamos a analizar? Intereses negativos adelantados sobre documentos descontados. Esta cuenta que está aquí es una cuenta regularizadora de la regularizadora. ¿Qué cuenta está regularizando intereses negativos adelantados sobre documentos descontados? Está regularizando documentos de terceros descontados. ¿Por qué? Porque si bien estos intereses me los va a cobrar el banco por la operación de descuento, tengo que esperar que transcurra el tiempo. Yo hoy estoy al momento cero, ¿sí? Hoy recién estoy haciendo el descuento. Estos intereses van a correr por el mismo plazo de los 60 días que corren los documentos. Y tengo que esperar que transcurra todo el tiempo para poder devengarlos. Entonces, mientras tanto, lo tengo que exponer de esta manera, como una cuenta regularizadora. Y como la cuenta que regulariza también es una regularizadora en este caso, nos encontramos con que es una regularizadora de regularizadora. Yo sé que es como un trabalenguas esto, pero quédense tranquilos que ya vamos a ver bien clarito cómo queda todo esto expuesto cuando hagamos el punto 2. ¿Sí? Acá lo que les tiene que quedar claro a ustedes es cómo registramos el descuento. Entonces, por un lado, vamos a suponer imaginariamente de que dividimos el asiento en dos partes. En una primera parte lo que voy a hacer es registrar la acreditación neta con sus intereses y la contrapartida va a ser el total nominal de los documentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué total nominal de los documentos? Porque yo lo que dice el pagaré no lo puedo modificar. Es un número fijo. ¿Sí? Entonces, yo sé que la cuenta regularizadora, documentos de terceros descontados, siempre va a salir en la contabilidad, siempre se va a acreditar en la contabilidad por el valor nominal del documento. Como los documentos me sumaban 115.000 pesos, yo sé que esta cuenta en el haber va por 115.000. No puedo cambiar el valor porque no puedo modificar el importe que dicen los pagarés. ¿Sí? Mismo aplica para los cheques diferidos. El documento ya tiene un valor que no lo puedo modificar. Entonces, si suma 115.000, yo sé que la regularizadora va por 115.000. Lo que me resta a mí imputar en el asiento es cómo se componen esos 115.000 pesos. Bueno, esos 115.000 pesos para nuestra operación están compuestos por el neto que me acredita el banco y los intereses que me va a cobrar el banco por la operación. Es lo que vemos acá. Por eso ponemos el banco por la acreditación que tengo en el extracto y los intereses por los intereses que acabo de calcular yo en base a los datos del planteo. La suma de ambos me tiene que dar sí o sí el total nominal de los documentos. Y aparte, en una segunda parte del asiento, tengo que registrar además los otros gastos y comisiones que me cobra el banco. En este caso tenemos seguros por 150 pesos, gastos y comisiones por 1.150 y el IVA. ¿Sí? Acá lo reconocemos en seguros de administración, comisiones y gastos bancarios e IVA crédito fiscal. Y la suma de estos otros gastos y comisiones la voy a acreditar de la cuenta banco. Y por eso aparece banco tanto en el debe como en el haber. Porque yo acá lo que estoy haciendo es reconocer los otros gastos y comisiones. ¿Con qué pagué? Con el banco. El banco me descuenta de la cuenta directamente al momento de la operación. ¿Sí? Entonces, para no complicarnos la vida, imaginariamente dividimos el asiento en dos y hacemos, bueno, la primera parte es el descuento en sí. Tengo en el haber el total de los documentos que presenta a descontar y en el debe el neto que me acreditó el banco y los intereses que me va a cobrar. Y en una segunda parte tengo los otros gastos y comisiones que me cobra el banco y se acredita el banco por esos gastos. Porque el banco, ¿de dónde me cobró esto? De la cuenta bancaria. ¿Sí? No voy a pagar yo en efectivo aparte. El banco me descuenta directo de la cuenta, ni me preguntan, ¿sí? Ya viene todo dentro de lo que yo acordé con el banco al momento de aceptar el descuento del documento. Bien, el comprobante de respaldo de la registración es la minuta contable, ¿sí? Confeccionaremos una minuta con el detalle de esta operación puntual, donde obviamente ahí vamos a incluir
los cálculos del interés que hicimos y demás para que conste, se haya sustento suficiente de dónde surge el importe de los 6.900 pesos. También podemos adjuntar a la minuta como documentación fuente el extracto donde consta la acreditación de los 108.100 pesos y los otros gastos y comisiones. Bien. Entonces, ¿qué otra posibilidad hasta acá? A ver, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre cómo registramos el descuento? Perfecto. Al menos por el chat, no. Bien. Sí, yo sé que soy muy bueno explicando, entonces sabía que nadie iba a tener dudas con este tema. Bueno, sigo con la otra opción. Juan, un segundo. Sí. Santiago pregunta, no entendí los 2.990 de dónde salió. Bien, los 2.990,50 son la suma de los otros gastos y comisiones que me cobró el banco por la operación, que están acá. Si vos sumas 150 más 1.690,50 más 1.150, tiene que darnos 2.990,50. Entonces, acredito banco, ¿sí? Y reconozco esos gastos en la contabilidad, porque esto me cobró el banco por la operación de descuento, ¿sí? No es por otro motivo. Esto que me cobró el banco acá es por haber descontado el documento. Por lo tanto, van en el asiento del descuento. ¿Hay música también? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Quedó, Vicente? Sí, eso quedó. Laura Sánchez dice, ¿qué pasa con el depósito por el descuento? No sé si entendés vos la pregunta. ¿Qué pasa con el depósito? Bueno, ese depósito por descuento es la plata que me acredita el banco por descontar el documento. Pasa que ese es el valor neto. El banco me va a depositar la plata neta de los intereses. ¿Sí? Por eso, si vos sumás, yo presenté 115.000 pesos en documentos y el banco solo me depositó 108.100. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, el banco ya me descuenta lo que me va a cobrar por intereses, que son los 6.900. Si vos sumás 6.900 más 108.100, debería darnos 115.000 pesos, que es el total de documentos que yo presenté al banco. El banco no me va a pagar completo. El banco me descuenta los intereses, obviamente, porque tiene un costo, no me lo hace gratis, ¿sí? Me descuenta los intereses de la operación. Este depósito que está acá, esta acreditación que está acá, es el neto que me da el banco. Yo no voy a cobrar el 100% del documento del cheque que desconté. Me va a descontar los intereses. Este es el neto, ¿sí? ¿Quedó? Sí, ahí quedó. Sí, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, no tenemos que perder de vista es, nosotros tenemos un documento que si lo queremos esperar a cobrar, vamos a cobrar 115.000, ¿sí? Porque ese es el total del documento. Ahora, si nosotros necesitamos la plata hoy, le decimos al banco, che, ¿sabes qué? Tengo este documento, pero necesito la plata hoy. El banco me va a decir, yo te doy la plata hoy, previo de sacarte mi ganancia, mis intereses, mis gastos, ¿sí? Entonces, lo que nos está dando, lo que nos está haciendo el banco es adelantando esa plata, ¿sí? Ese valor de los 108.100, ¿sí? Para que nosotros no tengamos que esperar hasta el vencimiento a cobrarlo, ¿sí? Nos va a decir, bueno, vos necesitas la plata hoy, yo te doy la plata hoy, previo a sacarte una parte que corresponde a los intereses, una parte que corresponde a la gestión bancaria, el IVA, las comisiones, etcétera, ¿sí? El mismo procedimiento con los casos, digamos, pero eso es básicamente la lógica de lo que nosotros estamos haciendo. Le estamos pidiendo al banco que nos adelante o que nos dé la disponibilidad hoy de ese documento que que si nosotros esperáramos a cobrarlo, ¿sí? Capaz que pasan 3 meses y nosotros necesitamos la plata ahora. Claro, Micaela, sí. Micaela dice, algo tiene que ganar, ¿sí? Entonces, de alguna manera el banco nos está descontando, ¿sí? O nos está cobrando la posibilidad de nosotros tener la disponibilidad del efectivo hoy. ¿Sí? Bien. Entonces les decía, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha, se escucha. Ok, bueno,
Entonces, ahora ya vimos cómo se registra, ¿sí? Les voy a dar otra opción para registrar el mismo asiento, ¿sí? Que es de la siguiente manera. Vamos a registrar exactamente igual, con la única diferencia de que en lugar de poner el banco en el debe y en el haber, solamente lo ponemos en el debe, pero ya por el neto total de la operación. ¿Qué pasa acá? Obviamente ya no me va a coincidir con el importe de la acreditación. ¿Por qué? Porque acá ya le resté al banco los otros gastos y comisiones. El asiento es el mismo, estoy registrando la misma operación, las dos formas son válidas, pero acá lo que yo hago es simplificar y no poner banco en el debe y en el haber. Directamente lo debito por el neto total de la operación. Acá teníamos el neto de intereses solamente, y acá tenemos el neto total. O sea, no solamente le quité los intereses de la operación, sino también ya le quité el IVA, los gastos y comisiones y el seguro. Una vueltita más de rosca. Quería darle las dos posibilidades, porque por ahí es más fácil al momento, si están rindiendo, sobre todo con los nervios, es más fácil de la otra forma porque les coincide el depósito, entonces como que no se asustan tanto, ¿sí? Lo arman así. El neto más los intereses me da el total de los cheques y los gastos los saco aparte con el banco. Ahora, si están confiados y creen que lo pueden hacer todo de una, no está mal, está perfecto. Van a debitar el banco por el neto total de la operación. Lo que sí tienen que entender de que en este caso ya el banco no va a coincidir el importe que debitamos con el importe que figura en el extracto. Pero el único motivo es porque a este importe ya le saqué, le quité los otros gastos y comisiones. ¿Sí? Bien. Sigue siendo la minuta comprobante de respaldo y estamos. ¿Sí? Con esto entonces vemos la otra forma de registrar el descuento del documento en este caso. Bien, la próxima operación del planteo es: al 30 de septiembre el señor Felipe Gaona abona el saldo del documento entregado oportunamente. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Sí? Tenemos que registrar, perfecto, pero debemos tener en cuenta de que nuestra registración, nuestra operación tenía devengamientos periódicos. Yo no salto directo al 30 de septiembre a registrar el cobro. Yo tengo que hacer previamente las periodificaciones contables. ¿Qué periodificaciones? Teníamos dos. Por un lado tenemos los intereses positivos que yo gané por haber aceptado de mi cliente un documento, y por otro lado tenemos los intereses negativos que el banco me cobró por descontar el documento. ¿Sí? Son dos operaciones independientes una de la otra. Uno es el documento que yo recibo por una venta, desconocemos el motivo, pero vamos a suponer que yo vendí y el cliente me pagó con un documento y por eso gano, no solo por la venta, sino que además le cobro intereses por aceptarle un documento. Ese interés positivo es una ganancia para mí que yo la voy a ir devengando periódicamente hasta que se dé el vencimiento del documento, ¿sí? Porque en la contabilidad el hecho sustancial en este caso es el transcurso del tiempo. Esa es una operación. Después tenemos otra operación que posteriormente la empresa decidió descontar el documento en el banco. Eso es otra operación independiente al cobro con documento. Esta operación de descuento tiene también intereses, pero negativos. O sea, para mí son un gasto que yo voy a tener que reconocer contablemente de manera periódica, ¿sí? Hasta que venza el documento. Entonces, si yo estaba a fecha 5 de agosto cuando hice la registración, y ahora el planteo me dice que estoy al 30, lo primero que tengo que hacer es devengar los intereses al 31 de agosto. ¿Sí? Ya pasaron los 2 meses, pasaron los 60 días. Pero ¿qué? Si yo estoy en la vida real, ¿sí? ¿Yo qué tendría que haber hecho? Al 31 de agosto tengo que devengar primero los intereses de los primeros 30 días y al 30 de septiembre devengar los intereses de los segundos 30 días. ¿Sí? Porque ambos documentos eran por 60 días. Entonces, del 5 de agosto que registré el descuento, no me voy hasta el 30. Primero me paro al 31 de agosto y hacemos las siguientes registraciones. Primero, hago al 31 de agosto intereses pagados a intereses negativos adelantados sobre documentos descontados.
por 3.450. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy devengando los primeros 30 días del documento descontado. ¿Sí? El banco me cobró a mí estos intereses, por lo tanto, para mí son un resultado negativo. Doy de baja la regularizadora de la regularizadora y reconozco una cuenta de resultado negativo. ¿Por qué 3.450? Porque recuerden, estoy devengando el primer mes recién, los primeros 30 días. Habíamos calculado los intereses del 3% mensual en 3.450 y por eso el importe de nuestro asiento es 3.450. ¿Cuál es el comprobante de respaldo de este asiento? Una minuta contable, ¿sí? El devengamiento de los intereses lo respaldamos con una minuta contable. Misma fecha, vamos a devengar ahora los intereses positivos, ¿sí? Yo tenía documentos a cobrar en cartera que me iban a devengar, según el planteo, 8.000 pesos de intereses positivos. Y ya el planteo me dice que tenía que devengar 4.000 en agosto y 4.000 en septiembre. Por lo tanto, no discuto el planteo y tomo la información que me dieron. Intereses positivos adelantados sobre documentos a cobrar a intereses ganados. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy reconociendo la ganancia por haber aceptado un documento de parte de mi cliente. Doy de baja la regularizadora en este caso, intereses positivos adelantados, y reconozco intereses ganados como mi ingreso, ¿sí? O ganancia. ¿Y el importe de dónde lo saqué? Está en el planteo. Acá yo no hice ningún cálculo. El planteo me decía devengar 4.000 pesos en agosto y 4.000 pesos en septiembre. Entonces no tengo que calcular nada, tomo el dato que me da el planteo. El comprobante de respaldo nuevamente va a ser la minuta. ¿Se podría haber hecho un solo asiento para los dos devengamientos? Se podría haber hecho un solo asiento para los dos devengamientos. Acá lo hice separado para que queden claro de que son dos operaciones distintas, ¿sí? Una son el devengamiento de intereses negativos por el descuento y otro es el devengamiento de los intereses positivos por haber vendido y aceptado un documento. ¿Sí? Son dos operaciones que devengan dos tipos de intereses diferentes. Uno es positivo y el otro negativo. Bien, hasta acá entonces completamos los primeros 30 días de devengamiento. Yo ya estoy al 30 de septiembre. ¿Qué tengo que hacer ahora? Devengar los segundos 30 días de intereses, ¿sí? Antes de reconocer cualquier cobro, lo primero que voy a hacer es terminar de devengar los intereses. Como yo ya estoy al final, ya pasaron los 60 días, ¿sí? Porque recuérdense que habíamos comenzado el 1 de agosto con los documentos. ¿Qué vamos a hacer? Al 30 de septiembre, los mismos asientos, ¿sí? Nuevamente, repito, el devengamiento de los intereses negativos por un lado y el devengamiento de los intereses positivos por el otro lado. Mismo importe porque habíamos calculado que para los intereses negativos era 3.450 pesos mensuales, por lo tanto se repite el importe cada mes. Y para los intereses positivos, el planteo ya me decía que eran 4.000 pesos en agosto y 4.000 pesos en septiembre. Por lo tanto, no cambio los importes respecto al dato que me da el planteo. ¿Cuál es la salvedad que podemos hacer acá o asterisquito? Los intereses positivos, nada para discutir porque ya el planteo me dice que así había que devengar. ¿Qué es lo que podría haberse resuelto de otra manera? Que los intereses del descuento yo podría haberlos proporcionado por los días exactos. ¿Por qué? Porque yo el descuento no lo hice el primero, lo hice el 5 de agosto. ¿Sí? Entonces, yo podría haber hecho el primer mes descontar 25 días y el segundo mes el resto, ¿sí? Acá no nos complicamos la vida porque el objetivo del ejercicio es aprender a registrar toda la operación de descuento y no calcular exacto los intereses, ¿sí? Por lo tanto, tomamos como que se devenga la mitad completo en agosto y la otra mitad completo en septiembre, y por eso los 3.450. Misma recomendación, si el examen no pide otra cosa, les recomiendo que hagan lo mismo, si no se compliquen la vida proporcionando intereses. Si quieren proporcionar los intereses porque su síndrome obsesivo compulsivo no se los permite y tienen que poner exacto la cantidad de días de los intereses, lo hacen, no va a estar mal. ¿Sí? Pero si el planteo no pide puntualmente y la diferencia son 5 días, tomen como que es un mes completo, ¿sí? No se compliquen la vida con esos cálculos, que lo importante acá es que registren bien e imputen correctamente las cuentas, ¿sí? Bien. Acá, hasta acá, terminamos de devengar los intereses, ¿sí? Que de paso es lo que quiero que vean y se graben esta imagen en sus cabezas porque no saben devengar intereses, ¿sí?
inventan cuentas que no existen. Así se devengan los intereses. Obviamente que puede variar el nombre. Yo en vez de intereses pagados podría haber puesto intereses negativos, ¿sí? O en lugar de intereses ganados podría haber puesto intereses positivos. Pero no inventen cuentas, ¿sí? Así se devengan los intereses tanto negativos como positivos. Y el comprobante de respaldo siempre va a ser la minuta, porque esta periodificación contable no tiene un comprobante específico, por lo tanto recurrimos a la minuta contable. Bien, una vez que terminamos de devengar todos los intereses de ambas operaciones, ahora sí pasamos a registrar lo que puntualmente me decía el planteo, ¿sí? Entonces, presten atención de que por más de que no me diga el planteo, devengue los intereses, con decirme, llegó el día y fulano pagó, yo con eso es suficiente para decirme, pará, tengo que devengar los intereses. Porque me dice que haga los asientos o las registraciones correspondientes. Y el devengamiento de los intereses es una registración correspondiente a la venta con documentos y al descuento de documentos, ¿sí? Por más que el planteo no me diga, ¿sí?, explícitamente, devengue los intereses, eso no significa que, no, entonces no hago, porque si no está incompleta la contabilidad. Entonces, recién ahora vamos a reconocer el pago de este cliente. Bien, Felipe Gaona abona el saldo del documento. ¿Qué hacemos en nuestra contabilidad? A ver, nosotros el documento no lo tenemos porque se lo entregamos al banco, ¿sí? El cliente ya pagó, ¿sí? Por lo tanto, a nosotros nos libera de esa responsabilidad que asumimos por el eventual default, ¿sí?, el eventual no pago por parte del cliente y que el banco nos cobra a nosotros. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi contabilidad es cancelar, dar de baja, entre ellas, tanto la regularizadora del descuento como la cuenta original de los documentos. O sea, voy a hacer con fecha 30 de septiembre documentos de terceros descontados a documentos a cobrar. Acá, documentos de terceros descontados, estoy dando de baja la regularizadora y al acreditar documentos a cobrar, estoy dando de baja el crédito en el activo. Se anulan entre ellas. Por un lado, desaparece la operación del descuento, por otro lado, desaparece el documento, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Porque se ha producido la fecha de vencimiento. Al vencer el documento, ya está. Esto desaparece y lo que falta verificar es si el cliente pagó o no. Si pagó, ya está. Nos liberamos de responsabilidad, no hay que hacer más nada. Si no pagó, lo vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso el cliente pagó, por lo tanto yo lo único que tengo que hacer es cancelar ambas operaciones de mi contabilidad. Elimino los documentos a cobrar y elimino la regularizadora por el descuento. ¿Por qué 35.000 pesos si nosotros descontamos 115.000? Porque debemos recordar de que acá me dice que Felipe Gaona solamente pagó. Entonces tengo que buscar mi cuadrito con el detalle de documentos que presenté al banco y ahí me voy a dar cuenta que Felipe Gaona, el pagaré que me había entregado era solo por 35.000. La otra plata que falta era de otro cliente. Entonces, yo a Felipe Gaona lo doy de baja por lo que él me entregó, o sea, 35.000 pesos. Y la minuta contable es el comprobante de respaldo de esta registración. ¿Sí? Y ahí terminamos de dar de baja la operatoria. O sea, devengamos los intereses de todo, porque ya vencieron, todos los documentos vencieron al 30 de septiembre, porque esa es la fecha de vencimiento de los documentos. Entonces, devengo absolutamente todos los intereses. Luego, cancelo la operación por los clientes que me han abonado. Y lo que me resta hacer es averiguar qué pasó con el otro pagaré que no me avisaron nada, ¿sí? Entonces, el planteo me informa a continuación. Por supuesto que esto es un caso práctico, ¿sí? Pero en la vida real yo ese mismo día voy a averiguar qué pasó con el documento. Acá el planteo me dice, al 1 de octubre, o sea, al día siguiente, al no haber abonado Marta Torres el documento de su vencimiento, el banco nos debitó de nuestra cuenta corriente el importe del documento más 1.500 de gastos bancarios y 315 en concepto de IVA. Situación que la firma toma conocimiento ese mismo día al conciliar la cuenta corriente con el resumen de los movimientos bancarios bajados de la página de internet del banco. Bueno, dijimos recién que había dos posibilidades al momento del vencimiento. Que el cliente pague o que el cliente no pague. Si el cliente no paga, ¿qué pasa? Bueno,
El banco me va a cobrar a mí, eso lo dijimos. Yo soy solidariamente responsable por el pago de ese documento. Entonces, no es que yo me lavo las manos y diga, no sé, anda a buscarla a Marta Torres que te pague. No, el banco directamente de mi cuenta ese mismo día va a decir, quiero mi plata. Y me va a descontar el dinero, sin pedirme permiso, ¿sí? Va a sacar el dinero de mi cuenta. Y además, seguramente me va a cobrar gastos e impuestos por buen tipo, ¿sí? Entonces, nosotros contablemente, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es, como dije anteriormente, cancelar ambas operaciones. O sea, tengo que dar de baja el documento y dar de baja la operación de descuento. ¿Por qué? Porque ya venció el documento. Al vencer el documento, desaparecen ambas operaciones de mi contabilidad. Por un lado, ese documento, al estar vencido, ya no puede estar más en documentos a cobrar. Y por otro lado, al haberse producido el vencimiento, la regularizadora, documento de tercero descontado, también hay que cancelar porque ya terminó la operación de descuento. Entonces, lo primero que voy a hacer es el mismo asiento que hicimos en la operación anterior. Documento de terceros descontados, cancelo la regularizadora, a documentos a cobrar, saco el crédito del activo. ¿Por cuánto? Por 80.000. ¿Por qué 80.000 pesos? Porque ese era el monto nominal del pagaré que me dio Marta Torres. Si miro el cuadro de documentos que presenta en el banco, el de Marta Torres era por 80.000. Si sumo los 35.000 de Gaona más los 80.000 de Marta Torres, ¿cuánto me da? Los 115.000 pesos totales que habíamos registrado al principio en la operación de descuento, ¿sí? Porque eran 2 pagarés. Bien, entonces, en esta primera parte lo que hago es cancelar las operaciones originales. Doy de baja la regularizadora por el descuento y doy de baja el documento porque ya venció el pagaré. Ahora, no termina acá. Esta es la primera parte porque, como dijimos, pero el cliente no pagó y el banco me cobró a mí. ¿Qué pasa? ¿Perdí la plata? No, no perdimos la plata. Lo que vamos a hacer es reclasificar ese activo. Deja de estar en la cuenta documentos a cobrar y aparece una cuenta nueva que se llama documentos vencidos o algún nombre representativo de la situación, que me está diciendo, este pagaré que yo tenía acá venció, el cliente no pagó y, por lo tanto, me tiene que pagar. Yo no pierdo la plata. Yo obviamente que tengo todo el derecho del mundo de ir a reclamarle estos 80.000 pesos al que libró el documento. ¿Sí? Porque el banco me cobra a mí, bárbaro, pero yo le voy a ir a cobrar al que me dio el pagaré. No pierdo la plata. Lo que hago es reclasificarlo en el activo. Es lo que hacemos. Documentos vencidos me está representando justamente aquellos documentos que vencieron y el cliente no pagó. Pero tengo que reclasificarlo. No puedo dejarlo en documentos a cobrar. Por eso hicimos el asiento anterior primero. Lo saqué de documentos a cobrar y lo cargué en documentos vencidos. Por eso también deben fijarse de que el importe es el mismo. 80.000 pesos y 80.000 pesos. No cambia. ¿Sí? ¿Qué más hay en el asiento? Comisiones y gastos bancarios por 1.500 y el IVA de 315. Obviamente que tengo que reconocer los gastos que me cobró el banco. ¿Y la contrapartida cuál va a ser? El banco, por el total de la operación. El banco me cobró el pagaré más todos los gastos que generó esa operación. El total es 82.815. Y acredito banco porque el dinero ya me lo sacó el banco de la cuenta bancaria. No me va a pedir permiso, ni me va a decir, cuando puedas tráeme esta plata. No, el banco directamente saca el dinero de la cuenta, ¿sí? Porque yo de antemano acepté, ¿sí? Al hacer la operación de descuento, dentro de los papeles que yo presento y firmo en el banco, yo acepté de que si al vencimiento el cliente, el librador no paga el documento, el banco me cobre a mí. Entonces, el banco no cobró el pagaré, chau, va a sacar el dinero de mi cuenta. Por lo tanto, en la contabilidad lo reflejo, acredito al banco. No tengo otra, porque la plata salió del banco. No es que me va a avisar, tipo, che, cuando puedas traerme esta plata. No, sale del banco. Ahora, el comprobante de respaldo de la registración es una minuta también. ¿Sí? Acá no tenemos un comprobante específico, no existe, por lo tanto, lo creamos a través de los comprobantes de la contabilidad. En este caso, minuta contable. Ahora, ¿qué representa todo esto? O sea, ¿cómo yo encaro la gestión de cobro a partir de ahora? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es, voy a tener que ponerme en contacto con la persona, con Marta Torres, para cobrar el dinero. Y por supuesto de que yo le voy a cobrar a Marta Torres no solo el documento que no pagó, sino que también le voy a trasladar al cliente
los gastos que me generó la operación de que haya vencido el pagaré y que no haya pagado, porque estos 1.500 pesos que me cobró el banco y el IVA no son por la operación de descuento. Esto me lo cobra el banco por no haber cobrado en término el pagaré. Y eso no es mi culpa. La culpa es de Marta Torre, que no pagó su deuda en tiempo y forma. Entonces, estos 81.815, yo lo que voy a hacer es confeccionar una nota de débito por el total y se lo voy a mandar, se lo voy a comunicar, se lo voy a notificar a Marta Torres. Y bueno, seguiremos las tratativas. Si Marta Torres sigue reacia en querer pagar el documento, y tendremos que llevarlo a términos legales, ¿sí? Pero de vuelta, acá yo no pierdo el dinero. El banco me lo va a cobrar sin duda, porque el banco no pierde. El banco, si no pagó mi cliente, me lo cobra a mí. Pero eso no significa que yo perdí la plata, ¿sí? Lo que sí tiene que quedar en claro es que yo reclasifico el activo, porque ese documento a cobrar ya no es más documento a cobrar y se convirtió en un documento vencido. Tengo que reflejar contablemente este hecho que ocurrió, o sea, que el documento venció y el cliente no pagó. Entonces, no lo puedo dejar en documentos a cobrar, lo tengo que reclasificar. ¿Sí? Con esto terminamos todas las registraciones pertinentes a un descuento de documentos, ¿sí? Recuerden que vimos las dos posibilidades. O sea, vimos el descuento, vimos los devengamientos que lleva un descuento y vimos las dos posibilidades, que al vencimiento el cliente pague y que al vencimiento el cliente no pague. Este mismo tratamiento aplica a los cheques diferidos, descontados. Cambia el nombre de la cuenta. En lugar de documentos de tercero descontados, será cheques diferidos descontados, ¿sí? Pero la lógica de la registración es exactamente la misma. También devengo intereses, también uso regularizadoras, y si vence y no paga, también tengo que reclasificar el activo de cheque diferido recibido a cheques vencidos. Por ejemplo, si cheques diferidos vencidos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Les dejo el espacio para que me pregunten lo que tengan en el tintero y paso al punto 2, que es exponer contablemente los saldos. ¿Están ahí o me quedé sin internet y hablé solo al pedo? No hay consultas en el chat, al menos, Juan. Sí. Ah, ¿no hay? Sí. No. Sí, dicen por ahí. ¿No? No, Juan, no. Bueno. Bien. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona esto en la contabilidad, o sea, cómo expongo la información, y a ver si ahora nos queda un poquito más claro el tema de la regularizadora y qué ajusta, qué cosa, ¿sí? Parezco un loco mío haciendo. Bueno, punto 2, mayorizar las cuentas y exponer los saldos. Nos pedía que hagamos este trabajo en dos momentos distintos, al 5 de agosto y al 30 de septiembre. Entonces, primero vamos a ver el 5 de agosto. El 5 de agosto teníamos la operación del descuento. Pero recuerden, no olviden de que si vamos a mayorizar cuentas, lo primero que tengo que hacer es fijarme si no traen saldos de inicio. En este caso, el planteo nos daba saldos de inicio. Entonces, no se olviden de mayorizar los saldos de inicio, porque después van a calcular mal los saldos al finalizar el periodo y van a cometer errores en el análisis, ¿sí? Entonces, yo arranqué con documentos a cobrar por 160.000 pesos al 1 de agosto, ¿sí? Este dato lo saqué ¿de dónde? Del planteo. En el planteo me daba la composición del rubro créditos al 31 de julio, que es lo mismo el 1 de agosto. Si trasladamos la información de un mes a otro. Tenía documentos a cobrar 160.000 pesos y intereses positivos adelantados sobre documentos a cobrar por 8.000 pesos. Esta información me daba el planteo de arranque, ¿sí? Como para identificar cómo estaba compuesto el rubro. Entonces, estos 8.000 pesos están ajustando el saldo de estos 160.000 pesos. Pero me pide los mayores al 5 de agosto. Por lo tanto, además tengo que incluir los mayores de las cuentas que imputé en el asiento del descuento. Entonces tengo documentos de tercero descontado, cuenta regularizadora de documentos a cobrar, por 115.000, ¿sí?
Recuerden que habíamos descontado dos pagarés, uno por 35.000 y otro por 80.000. La suma de ambos me daba 115.000. No desconté toda la cartera, desconté dos. Y a su vez reconocíamos intereses negativos adelantados sobre documentos descontados por 6.900 pesos. Esta información la sacamos del descuento que registramos el 5 de agosto. Entonces, contablemente, ¿cómo juegan estas cuentas? Lo vemos acá en la exposición. Luego de mayorizar, exponemos. ¿Cómo expongo el rubro? Siguiendo las pautas contables. Las cuentas regularizadoras se exponen a continuación de las cuentas que regularizan. Entonces tengo documentos a cobrar por 160.000 pesos, la regularizadora de los intereses sobre estos documentos, 8.000, documentos de tercero descontado que también regularizan esta cuenta de aquí arriba, 115.000, y los intereses negativos adelantados sobre documentos descontados, acá vemos cómo funcionan como regularizadora de regularizadora. O sea, estos 6.900 me están regularizando o ajustando el saldo de estos 115.000. Y por definición, la cuenta regularizadora siempre lleva signo contrario a la cuenta que regulariza. Por lo tanto, tenemos documentos a cobrar, saldo deudor, intereses positivos adelantados, saldo acreedor, está bien porque regulariza esta cuenta que está aquí. Documento de terceros descontados, saldo acreedor, está bien porque regulariza esta cuenta que está aquí. Y intereses negativos adelantados, saldo deudor, está bien porque regulariza esta otra regularizada. Como esta tiene saldo acreedor, está bien que esta tenga saldo deudor. Tiene saldo contrario a la cuenta que regulariza. El neto del rubro, o sea, si yo sumo todas las cuentas que componen el rubro, el neto me da 43.900. Así expondríamos la información en los balances, en las notas, ¿sí? Yo en las notas, en el balance va a figurar créditos por 43.900 y en las notas a los estados contables va a figurar la composición de ese rubro. En este caso, esta es la composición y este es el saldo del rubro. Vamos a ver ahora cómo queda el mayor y la exposición al 30 de septiembre. Al 30 de septiembre, entonces, arrancamos con lo que ya teníamos, ¿sí? Los 160.000. Y le voy a agregar al 30 de septiembre... ¿Sí? Juan. Sí. Laura pregunta, ¿por qué signo contrario a la cuenta regularizadora? ¿Eso es, Laura? Así funcionan las cuentas regularizadoras. Las cuentas regularizadoras ajustan el saldo de otra cuenta. Pueden ser activo, de pasivo, de patrimonio neto. En este caso, están regularizando una cuenta de activo. La cuenta de activo es documentos a cobrar. La cuenta de documentos a cobrar tiene saldo deudor. Por lo tanto, las regularizadoras tienen que tener saldo acreedor, porque por definición, las cuentas regularizadoras tienen saldo inverso a la cuenta que regularizan. Todas las cuentas regularizadoras de documentos a cobrar tienen que tener saldo acreedor. Y eso ocurre porque tanto intereses positivos adelantados como documentos de tercero descontados tienen saldo acreedor. Ambas cuentas son regularizadoras de documentos a cobrar. Y intereses negativos adelantados, como es regularizadora de esta regularizadora, no de documentos a cobrar, sino de documentos descontados, tiene que tener saldo inverso. Y está bien, porque esta cuenta tiene saldo acreedor y esta tiene saldo deudor. Signo opuesto a la cuenta que regulariza. Está bien. Lo que tienen que prestar atención es que esta cuenta que está acá no está regularizando documentos a cobrar. Esta que está acá está regularizando documentos de tercero descontados. Porque recuerden que estos eran los intereses que me va a cobrar el banco por el descuento. No tiene nada que ver con este documento que está acá. Esto es por la venta que hice y el cliente me pagó con un documento. Esto que está acá es el interés del banco por el descuento, ¿sí? Por lo tanto, estas dos cuentas regularizan esta que está acá, entonces tienen saldo acreedor, porque documentos a cobrar una cuenta de activo con saldo deudor, está bien que tengan saldo acreedor estas dos,
Y esta cuenta que está acá no regulariza documentos a cobrar, regulariza esta que está acá, que es documento de tercero descontado, y como esta cuenta tiene saldo acreedor, su regularizadora tiene que tener saldo contrario y está bien que tenga saldo deudor. ¿Sí? Esta cuenta que está aquí, intereses negativos adelantados, es regularizadora de esta cuenta que está aquí, documento de tercero descontado, que también es regularizadora de activo. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro, Laura, o no? Sí, ahí sí, Juan. Súper. Bueno. Entonces, al 30 de septiembre mayorizamos y tenemos documentos a cobrar. Yo acredité por 35.000 pesos al 30 de septiembre porque me informaban que Felipe Gaona había pagado su documento. Entonces, con esa fecha habíamos registrado 35.000 pesos al haber el documento que ya pagó el cliente. Lo sacábamos de la contabilidad. Eso me da un saldo al 30 de septiembre de 125.000 pesos. Los intereses positivos, ¿sí?, de los documentos a cobrar, o sea, la regularizadora de esta cuenta, yo al 30 de septiembre ya devengué todo. El 31 de agosto devengué la mitad y el 30 de septiembre devengué la segunda parte. Por lo tanto, al 30 de septiembre la regularizadora tiene que estar saldada. No me queda con saldo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener saldo? Porque ya venció el documento. Como al 30 de septiembre el documento está vencido, los intereses, que son accesorios a ese documento, ya tienen que estar cancelados. Si no está faltando devengarlos. Pero si ya la obligación principal caducó, o sea, si el documento ya caducó porque venció, los intereses no pueden tener saldo. Tengo que haber devengado todo. Por lo tanto, al 30 de septiembre, esta cuenta tiene que ser 0. Nos quedan las otras cuentas, las referidas a la operatoria del descuento. Documento de terceros descontados al 30 de septiembre lo habíamos debitado por 35.000 pesos. ¿Por qué? Porque dábamos de baja el documento de Felipe Gaona. También dábamos de baja la operatoria de descuento de ese pagaré. Esto me termina arrojando un saldo acreedor de 80.000 pesos. Y los intereses negativos adelantados sobre el documento ya lo tengo que tener devengado. Hacíamos la mitad en agosto y la mitad en septiembre. ¿Cuánto es el saldo de la cuenta el 30 de septiembre? 0. Porque nuevamente, como ya vencieron los pagaré al 30 de septiembre, los intereses tienen que estar totalmente devengados. El saldo de estas regularizadoras, tanto el positivo como el negativo, tiene que ser 0. Y esta regularizadora que está acá, que me queda con un saldo de 80.000, ¿qué me está representando? Me está representando el importe del pagaré que venció y que el cliente no me pagó. ¿Sí? ¿Qué hacemos contablemente nosotros? Reclasificamos. ¿Sí? Pero de vuelta, eso lo hicimos con fecha 1 de octubre, entonces no entra todavía acá, porque lo hicimos al otro día. ¿Sí? Acá nos pide el saldo al 30 de septiembre. Al 30 de septiembre, esta cuenta, en lugar de estar saldada, o sea, documento tercero descontado, en lugar de quedar saldado, me queda representando el valor del pagaré que venció y que el cliente no abonó. Debería estar saldada, ¿sí? Porque el documento ya venció, pero bueno, acá en el planteo nos dan que al otro día recién hicimos la registración, ¿sí? Pero tranquilamente lo podríamos haber registrado el 30 de septiembre. Lo que falta es ver cómo queda expuesto ahora el rubro, ¿sí? Para ver cómo varió la información. Las cuentas se exponen exactamente igual, lo único que cambia es el saldo. Entonces, en la exposición al 30 me encuentro con que el rubro ahora me queda de la siguiente manera. Documentos a cobrar, 125.000. Intereses positivos, 0. Documentos de tercero descontado, 80.000. Y los intereses negativos adelantados, 0. Acá vemos cómo me queda el rubro en 45.000 pesos. ¿Qué son estos 45.000 pesos? Estos 45.000 pesos me están representando los pagaré que yo no presenté al descuento. En definitiva, los 160.000 pesos que tenía al principio de mes, al haber vencido 2 de esos documentos, me quedan solamente los 45.000 pesos al final de los 60 días. ¿Sí?
Acá lo tengo expuesto, si bien no está documentos a cobrar por 45.000, ¿por qué? Porque todavía no di de baja el pagaré que desconté y que Marta Torres no pagó. Sigo reflejando contablemente este tema de que desconté el documento y no lo pagaron. Entonces, acá en esta exposición es donde vemos la importancia de utilizar cuentas regularizadoras para reflejar los descuentos. Porque si yo hubiese usado directamente documentos a cobrar el día que hacía el descuento, mi contabilidad, el rubro crédito sería solamente documentos a cobrar por 45.000 pesos. ¿Y de dónde yo me entero que hay un descuento en el medio? No tengo forma de saberlo, ¿sí? En cambio, si yo registro usando cuentas regularizadoras, llego al mismo saldo. Mi rubro sigue diciendo 45.000. Lo que pasa es que el usuario de la información, cuando venga y mire este cuadro, dice, ah, pará, es 45.000, pero hay un descuento acá en el medio. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Yo así llego al mismo saldo contablemente. La contabilidad sigue siendo por 45.000 pesos el rubro, pero estoy informando de que en el medio hay un descuento hecho. Dejo reflejado en la contabilidad de que yo hice un descuento. Si yo directamente sacara el activo, no hay forma de saber que yo hice un descuento. ¿Se entiende por qué usamos regularizadoras para el descuento? Porque así lo dejo reflejado. Matemáticamente el importe es el mismo en el rubro. La diferencia está en que yo acá, cuando entro a ver el detalle de la información, la composición del rubro, me doy cuenta de que no es solamente un pagaré que me quedó, sino que hay ahí un descuento en el medio. Y por eso la regularizadora me está ajustando el saldo final del rubro. ¿Preguntas? Pregunten y hago el cierre del ejercicio. En el chat no. No, profe, dice el... Bien, entonces para cerrar el ejercicio, lo que nos pedía era documentación vinculada al descuento. Yo acá lo que voy a hacer es mostrarle un detalle de documentación, ¿sí?, que tiene que ver con el descuento. Documentación en general, no solamente contable, ¿sí? O sea, no solamente que respaldan asientos. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es el comprobante de respaldo de los asientos. Se habrán dado cuenta que el único comprobante que usamos es la minuta contable. Por lo tanto, esta documentación está vinculada al descuento, sí, y además es el comprobante de respaldo de las registraciones vinculadas a un descuento de documento. Ahora, recuerden que esto es un nombre genérico, ¿sí? Minuta contable no es que es la misma minuta, sino que tenemos que confeccionar distintas minutas contables para cada momento del descuento de documento, ¿sí? Al momento del descuento, a la hora de devengar los intereses, a la hora de reconocer el pago o no por parte del cliente del documento y ver si hay que reclasificar o no nuestro activo, ¿sí? Son distintas minutas contables. Pero, ¿cuál es el comprobante de respaldo de las registraciones? La minuta. ¿Qué otros comprobantes están vinculados a la operación? ¿Sí? Que si bien no respaldan directamente el asiento, en algunos casos pueden ser documentación fuente de la minuta. ¿Sí? Yo, en base a esta documentación, hago la minuta contable. Por ejemplo, bueno, el documento pagaré, en este caso, forma parte de la operatoria porque yo necesito presentar el pagaré al banco para hacer el descuento, ¿sí? Forma parte del comprobante del descuento, si bien no respalda la registración, está incluido entre los comprobantes con los que operamos en este tipo de operatorios. La nota de solicitud de descuento al banco, la resolución de aprobación del banco, ¿sí? Recuerden que todo esto vamos a ir armando nosotros un legajo, ¿sí?, con toda la documental que respalda la operatoria del descuento. También tenemos la nota de crédito bancaria, que este comprobante puede ser registrable o puede formar parte de la documentación fuente con la que confecciono la minuta con la que registro el descuento. La nota de crédito bancaria me la va a hacer el banco informándome de que me depositó en la cuenta el descuento del documento, ¿sí? Por ejemplo, ese detalle que vimos ahí del movimiento de la cuenta, yo podría tener el extracto bancario, como figura acá, el extracto bancario, o bien podría tener una nota de crédito bancaria por la acreditación del importe neto.
como en la nota de crédito no están todos los datos de la operación, porque en la nota de crédito bancario lo que va a figurar es el importe que me depositaron, yo la puedo, o sea, no tengo todos los datos para hacer la registración completa en el diario. Entonces, digo, la nota de crédito bancaria habitualmente es un comprobante registrable, pero en este caso lo usamos como documentación fuente de la minuta, donde en esa minuta agregamos no solo el importe del depósito, sino que además ponemos el cálculo de los intereses y los otros gastos y comisiones que me cobró el banco y que constan en el extracto bancario. O sea, yo puedo usar la minuta para resumir toda la información y hacer un solo asiento del descuento. Y como documentación fuente de esa minuta, yo puedo tener la nota de crédito bancaria, el extracto bancario, ¿sí? Y además usar la minuta como la hoja o el comprobante donde dejo plasmados los cálculos de los intereses de la operación. Porque acá en este caso no teníamos información de los intereses, simplemente el dato de cuánto me cobra, y yo tenía que calcular los intereses. ¿Dónde dejo plasmado eso? En la minuta. Sí, en la minuta tengo que explicar de dónde salieron los 6.900 pesos. La minuta, recuerden que dentro del cuerpo no solo va el asiento propuesto, también arriba tengo la parte de datos y cálculos, donde tengo que poner o datos que tomé de algún comprobante, o en este caso, los cálculos de dónde surgen la información del asiento. Los intereses los vamos a plasmar en la minuta, el cálculo de cómo llegué a los 6.900 para saber de dónde surge ese importe en el asiento propuesto que está en esa minuta. ¿Sí? Y estos serían los comprobantes o la documentación, mejor dicho, vinculada al descuento. ¿Sí? Recuerden, no todos son comprobantes contables, algunos son operativos. ¿Sí? Vimos que en la contabilidad acá, en nuestro caso, todas las registraciones eran en base a la minuta. Algunos otros comprobantes pueden ser documentación fuente de la minuta y otros directamente son operativos y formarán parte del legajo de la operatoria del descuento. Bien. Hasta aquí llegamos la clase de hoy. Recuerdo que tienen los foros de práctica habilitados para que hagan consultas respecto de cualquiera de los ejercicios que están resolviendo, de las clases que tuvimos. En la parte de videos de práctico están todos los ejercicios de la unidad 11, así que pueden practicar tranquilos todos los ejercicios de esta unidad, incluso revisar los ejercicios que resolvimos en esta clase. Cualquier pregunta o duda que les surja, háganla por favor en el foro, para eso estamos. Y la semana que viene estaremos ya comenzando con la unidad 12. Por lo tanto, les recomiendo de que traten de resolver o ver los otros videos del ejercicio 11.1 y 11.3, que son los ejercicios que no resolvimos en clase. Otra cosita, respecto del recuperatorio, lo vamos a publicar igual en el aula virtual, pero el recuperatorio se pasó para el 24 de noviembre. ¿Sí? Eso es lo que nos informaron de Secretaría Académica. Nuestro recuperatorio se pasa al 24 de noviembre. Bien, te cedo la palabra, Patri, para que hagas el cierre. Buen fin de a todos. Sí, eso nada más. Que tengan buen fin de y cualquier cosa nos escriben al foro. Tienen los canales, así que ya saben por dónde estaríamos subiendo las notas el lunes. Así que bueno, descansen el fin de semana. Ya está, ya rindieron. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, chicos. Que tengan buen fin de, hasta luego.